En el tranquilo suburbio de Woodhaven se alzaba majestuosa mansión, una residencia imponente que irradiaba una belleza y elegancia intemporales. Aunque sus paredes estaban recién pintadas y sus jardines meticulosamente cuidados, la mansión despertaba una sensación de inquietud entre quienes la contemplaban. Un grupo de amigos, ansiosos por experimentar la emoción del robo audaz, decidieron adentrarse en la mansión de los misterios en busca de riquezas ocultas y tesoros perdidos. Con pasos furtivos y linternas en mano, atravesaron las puertas de hierro forjado y se sumergieron en los pasillos iluminados por el resplandor de la luna. Sin sospechar lo que les aguardaba en la oscuridad, comenzaron una noche que cambiaría sus vidas para siempre. A medida que los amigos exploraban los amplios pasillos de la mansión, una sensación de inquietud comenzó a envolverlos. El aire parecía cargado con una energía pesada y opresiva, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles desde las sombras. De repente, un susurro suave y siniestro comenzó a resonar a su alrededor, emergiendo de los rincones oscuros y los huecos entre las paredes. Al principio, lo descartaron como el eco de sus propias voces o el murmullo del viento, pero a medida que la noche avanzaba, el susurro se hizo más persistente, más real, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse con ellos desde el más allá. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas, sus corazones latiendo con una mezcla de emoción y temor. Se preguntaron si debían seguir adelante o retroceder y abandonar la mansión, pero una fuerza invisible los empujaba hacia adelante, hacia el corazón mismo de la oscuridad que los rodeaba. Sin saber lo que les aguardaba, continuaron su búsqueda, sin darse cuenta de que estaban a punto de descubrir los horrores ocultos que yacían en las profundidades de la mansión. A medida que avanzaban por los intrincados pasillos de la mansión, una sombra se cernía sobre ellos, silenciosa y ominosa. Los amigos se movían con cautela, cada paso resonando en el silencio de la noche, mientras la presión de la oscuridad parecía aumentar a su alrededor. De repente, uno de ellos alzó la vista y divisó una figura oscura parada en la distancia, apenas visible entre las sombras. Sus corazones se aceleraron y un escalofrío recorrió sus espaldas al darse cuenta de que no estaban solos en la mansión. La figura sostenía algo reluciente en la mano, algo que parecía destellar con la luz de la luna. El miedo los invadió mientras la figura se acercaba lentamente, cada paso resonando en el silencio de la noche. Los amigos retrocedieron, buscando una salida, pero se encontraron atrapados en las garras de la oscuridad que los rodeaba. Sin saber si la figura era amigo o enemigo, se prepararon para lo peor, sin imaginar el horror que se avecinaba. Con el corazón palpitando con fuerza en sus pechos, los amigos se enfrentaron a la figura oscura que se acercaba. El destello reluciente en su mano se reveló como un cuchillo afilado, una amenaza mortal que colgaba en el aire entre ellos. Sin mediar palabra, la figura se abalanzó sobre ellos con ferocidad, desatando un frenesí de violencia y caos. Los amigos lucharon por sus vidas, tratando desesperadamente de esquivar los golpes del cuchillo mientras la mansión retumbaba con el sonido de su lucha. Uno a uno, cayeron ante la furia del atacante, dejando un rastro de sangre y horror a su paso. La oscuridad parecía cerrarse sobre ellos, envolviéndolos en un abrazo frío y despiadado mientras luchaban por mantenerse con vida. Mientras el asesino continuaba su ataque despiadado, los amigos se dieron cuenta con horror de que estaban atrapados en un juego mortal del que no podían escapar. Con cada momento que pasaba, la esperanza de sobrevivir se desvanecía, dejándolos a merced de las sombras que los acechaban en la oscuridad implacable de la mansión. Entre los susurros de la oscuridad y los ecos de la lucha desesperada, los amigos comenzaron a vislumbrar la verdad perturbadora que se escondía tras el velo de la noche. Con horror, se dieron cuenta de que el asesino no era un extraño desconocido, sino uno de ellos mismos.
Una oleada de incredulidad y traición los inundó mientras luchaban por comprender cómo alguien que habían considerado amigo podía transformarse en un monstruo sediento de sangre. Las preguntas sin respuesta se agolparon en sus mentes mientras intentaban encontrar una explicación lógica para la atrocidad que se desplegaba ante sus ojos. Pero la verdad era ineludible: habían sido traicionados por uno de los suyos, consumido por una oscuridad que los había transformado en un instrumento de muerte y destrucción. Con el corazón lleno de dolor y desesperación, los amigos se enfrentaron a la realidad brutal de que estaban solos en la oscuridad, con un enemigo entre ellos que no conocían y no entendían. Con la revelación de la traición, el pánico se apoderó de los amigos. Sabían que estaban en peligro mortal y que debían actuar con rapidez para salvar sus vidas. Trataron de mantener la calma, pero la adrenalina corría por sus venas, nublando su juicio y sus movimientos. En un intento desesperado por sobrevivir, buscaron cualquier objeto que pudiera servirles como arma. Buscaron salidas, intentando recordar el diseño de la mansión y cada rincón que habían explorado. Pero la oscuridad y la confusión los envolvían, dificultando su escape y alimentando el terror que se había apoderado de ellos. Cada movimiento era una lucha, cada susurro de la mansión parecía burlarse de su desesperación. Sabían que el asesino estaba cerca, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. La tensión en el aire era palpable, y cada segundo que pasaba les recordaba la urgencia de su situación. Con el corazón en la garganta y el miedo como su única compañía, los amigos se prepararon para la batalla que les esperaba. Sabían que su única opción era enfrentarse al asesino y luchar por sus vidas, aunque el resultado fuera incierto y el precio demasiado alto. Con el asesino pisándoles los talones, los amigos corrieron hacia la puerta principal de la mansión. La esperanza de escapar latía en sus corazones, pero la realidad de la situación los alcanzó cuando intentaron abrir la puerta y encontraron que estaba cerrada con llave. El pánico se apoderó de ellos mientras buscaban frenéticamente una salida. Desesperados, golpearon las ventanas, gritando por ayuda, pero la noche estaba envuelta en un silencio sepulcral que solo amplificaba su miedo. El asesino los alcanzó, una sombra oscura que se cernía sobre ellos. Con malicia, uno por uno, cayeron bajo el filo afilado de su cuchillo, sus gritos de terror resonando en los pasillos vacíos de la mansión. Al final, solo quedaba uno, temblando de terror en un rincón oscuro. Sabía que su hora había llegado, que no había escapatoria de este infierno viviente en el que se encontraba atrapado. Cerró los ojos y esperó el golpe final, resignado a su trágico destino en la oscuridad implacable de la mansión. Con la última víctima en su mira, el asesino se acercó con paso lento y ominoso. La mansión, testigo mudo de la tragedia que se desplegaba en sus entrañas, parecía retener el aliento en anticipación al desenlace final. El silencio de la noche envolvía la escena, roto únicamente por el eco lejano de los gritos ahogados y el susurro de la brisa que se filtraba por las ventanas entreabiertas. En medio de la oscuridad, el destello del cuchillo relucía con una malévola promesa de muerte. El último sobreviviente cerró los ojos, resignado a su destino. El asesino levantó el cuchillo, listo para asestar el golpe final, cuando de repente, un sonido agudo y estridente rompió el silencio de la noche. Los gritos de sirenas llenaron el aire, anunciando la llegada de la policía. El asesino retrocedió, sorprendido por el repentino giro de los acontecimientos. Sabía que su tiempo se acababa, que pronto sería atrapado y llevado ante la justicia por sus horrendos crímenes. Con un último vistazo a su alrededor, el asesino desapareció en las sombras de la mansión, dejando atrás el rastro de destrucción y desesperación. El silencio volvió a caer sobre la mansión de los misterios, pero esta vez, estaba cargado con el peso de la tragedia y el horror que había presenciado esa noche.